En el corazón de Europa, entre las atracciones turísticas habituales, se ocultan 15 antiguos edificios que desafían la ciencia moderna y hacen que los arqueólogos se rasquen la cabeza en desconcierto. Los enigmáticos círculos de piedra, cuya edad se calcula en miles de años, aún guardan sus secretos, como silenciosos guardianes de conocimientos olvidados. ¿Qué motivaba a nuestros antepasados a construir estos monumentos con tal precisión? Muchos de estos edificios están envueltos en leyendas sobre su origen no humano, según las cuales castillos y torres antiguas fueron construidos por seres con habilidades sobrenaturales. ¿Cómo explicar de otro modo la perfecta alineación de bloques de piedra sin el uso de tecnologías modernas? En las ruinas de estos lugares enigmáticos, los arqueólogos continúan encontrando artefactos que no encajan en la historia oficial de Europa, como si alguien nos hubiera dejado mensajes del pasado que aún no podemos descifrar. Los laberintos de piedra y murallas, creados por maestros desconocidos de la antigüedad, demuestran un nivel de ingeniería que parece imposible para su tiempo. Algunos de estos edificios están orientados con tal precisión hacia las estrellas que incluso los arquitectos modernos, con sus tecnologías computacionales, podrían envidiarlos. ¿Qué sabían exactamente los antiguos constructores y por qué se perdió ese conocimiento? Es posible que las respuestas estén ocultas en las mismas piedras, que en silencio guardan secretos de milenios. Pero no solo el continente europeo guarda sus secretos. La isla de Inglaterra ha regalado al mundo, posiblemente, el complejo megalítico más conocido y enigmático, conocido como Stonehenge. Este antiguo círculo de piedra, cuya edad supera las 4.500 años, sigue causando admiración y respeto en todos aquellos que tienen la oportunidad de visitarlo. Imaginaos un conjunto de grandes monolitos de piedra, con un peso de hasta 26 toneladas, algunos de los cuales fueron transportados desde una distancia de más de 240 kilómetros. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron los hombres del bronce, sin ruedas ni animales de carga, mover estas enormes rocas a través de colinas, bosques y ríos? Los experimentos modernos han demostrado que, incluso con el uso de simples trineos de madera y troncos, se habrían necesitado los esfuerzos de cientos, si no miles, de personas para realizar esta operación. Pero la mayor misterio de Stonehenge no es su construcción, sino su propósito. La disposición de las piedras demuestra un asombroso conocimiento de los ciclos astronómicos. En el solsticio de verano, los primeros rayos del sol ascendente pasan exactamente a través del arco central, cayendo sobre lo que se llama la piedra del altar. ¿De dónde sacaban nuestros antepasados tales conocimientos sobre el movimiento de los cuerpos celestes? Algunos investigadores afirman que Stonehenge fue un antiguo observatorio que permitía predecir los eclipses solares y lunares. Otros ven en él un lugar para la realización de rituales y ceremonias relacionadas con el culto de los antepasados. Otros más lo consideran un gran calendario que marca el cambio de estaciones. Pero hay teorías aún más audaces. ¿Qué pasaría si Stonehenge fuera un antiguo instrumento para comunicarse con otros mundos o dimensiones? Las leyendas locales hablan de que en ciertas noches, cuando las estrellas ocupan una posición especial, las piedras comienzan a resonar, emitiendo un suave sonido que se puede sentir con todo el cuerpo. Los estudios acústicos de Stonehenge han demostrado que las piedras poseen características sonoras únicas que pueden amplificar ciertas frecuencias. ¿Para qué necesitaban los antiguos constructores estos efectos acústicos? ¿Para crear un estado psicológico especial en los participantes de los rituales? ¿O para algo aún más misterioso? Las recientes discoveries arqueológicas en las cercanías de Stonehenge complican aún más el misterio. Los métodos modernos de escaneo del suelo han revelado bajo tierra decenas de estructuras antes desconocidas, desde pequeñas fosas hasta grandes construcciones de madera que estuvieron ocultas durante milenios. Estos descubrimientos permiten suponer que Stonehenge fue solo una parte central de un paisaje ritual mucho más extenso, que se extendía por muchos kilómetros a su alrededor. Cada nueva temporada de excavaciones trae nuevas preguntas, y no respuestas. ¿Por qué los constructores de Stonehenge eligieron exactamente este lugar? ¿Qué significan los extraños patrones espirales descubiertos en algunas piedras? ¿Qué relación existe entre Stonehenge y otros complejos megalíticos de Gran Bretaña como Avebury o Callanish?
Algunos investigadores han descubierto que muchos antiguos círculos de piedra de Gran Bretaña están alineados en líneas rectas que cruzan la isla y forman una compleja red geométrica. ¿Casualidad? ¿O prueba de la existencia de un antiguo sistema de comunicación o líneas energéticas del que hace tiempo hemos olvidado? En la penumbra de la mañana temprana, cuando los primeros rayos del sol tocan las antiguas piedras de Stonehenge, es fácil imaginar que hace miles de años aquí se reunían los hombres para ser testigos del momento en que la tierra y el cielo se unen. Pero el verdadero propósito de este enigmático lugar, probablemente, siempre permanecerá como un misterio, oculto en las profundidades de los siglos. Si nos desplazamos aún más al norte, hacia el límite de las Islas Británicas, descubriremos un enigmático megálito conocido como las Piedras de Callanish. Situadas en la costa occidental de la isla de Lewis, en Escocia, estas antiguas monolíticas estructuras se elevan sobre las extensas praderas de Brezo desde hace aproximadamente 5.000 años, observando en silencio el cambio de épocas y civilizaciones. Imagina un paisaje norteño severo, atravesado por el viento del Atlántico, nubes bajas y grises, y en medio de esta majestuosa crudeza, un círculo de piedra y filas de grandes bloques, dispuestos en la forma de un gigantesco crucifijo celta. La piedra principal del complejo se eleva a 4,5 metros sobre el suelo, como un antiguo centinela guardando secretos olvidados. Las leyendas locales afirman que estas piedras no son más que gigantes petrificados, que se negaron a aceptar el cristianismo y fueron convertidos en piedra por el santo siriano. Otras tradiciones cuentan que en una noche específica del año, cuando la luna se encuentra en una posición particular, las piedras cobran vida y descienden al arroyo más cercano para saciar su sed milenaria. ¿Ha sido alguien testigo de este asombroso evento? Los habitantes locales sonríen de manera significativa, pero guardan silencio. ¿Qué dice la ciencia moderna sobre este enigmático complejo? Los arqueólogos han establecido que las piedras de Callanish fueron construidas en el tardío neolítico o en la temprana edad del bronce, aproximadamente en el mismo periodo que el famoso Stonehenge. Sin embargo, a diferencia de su hermano sureño, Callanish se ha conservado en mejor estado y posiblemente contiene más claves para desentrañar su propósito. Los investigadores han descubierto que la línea principal de los megalitos está perfectamente alineada con el movimiento de la Luna durante su máximo declive en un raro evento astronómico que ocurre cada 18 años y medio. En ese momento, la Luna parece bailar sobre el horizonte, creando la ilusión de que se desliza por las cimas de colinas lejanas. ¿Es esto una coincidencia? ¿O los antiguos constructores poseían profundos conocimientos sobre el movimiento de los cuerpos celestes que nosotros apenas comenzamos a descubrir? Lo que resulta aún más intrigante es el hecho de que, si se observa el sur de las piedras desde un punto específico, su silueta coincide exactamente con el contorno de una cadena montañosa en el horizonte. Algunos investigadores sugieren que las piedras de Callanish podrían haber sido una especie de carta tridimensional del cielo, superpuesta al paisaje terrestre. Pero, ¿por qué nuestros antepasados necesitaban crear un sistema tan complejo? ¿Para predecir los cambios estacionales, cruciales para la supervivencia en el clima severo de las islas externas de las Hébridas? ¿O para fines más profundos y rituales relacionados con el culto de sus antepasados y el paso entre mundos? Excavaciones realizadas en el siglo XIX revelaron que debajo de la piedra central se encontraba una cámara funeraria con restos de huesos humanos calcinados hasta volverse blancos. Este hecho solo añade un halo de misterio alrededor de Callanish. ¿Fue este un templo de muerte y renacimiento, donde se realizaban rituales secretos de transición? Los turberos locales han conservado pruebas de que durante la construcción de Callanish, el clima era significativamente más suave y el paisaje circundante más boscoso. ¿Qué llevó a los antiguos habitantes de estos lugares a invertir recursos inmensos en la creación de un monumento monumental como este? Algunas teorías vinculan Callanish con antiguas rutas de migración de pueblos marítimos, para quienes estas piedras podrían haber servido como faros de navegación o lugares sagrados que marcaban puntos importantes de sus viajes. Otros investigadores han llamado la atención sobre las peculiares propiedades acústicas del complejo en ciertos lugares entre las piedras, donde la voz humana adquiere extraños, casi sobrehumanos tonos, y los golpes rítmicos crean complejas
estructuras sonoras que se reflejan en las superficies de piedra. Se utilizaron estos efectos acústicos para crear estados alterados de conciencia en los participantes de los antiguos rituales. Y, tal vez, la pregunta más intrigante de Callanish es su conexión con otros megalitos de las Islas Británicas. El modelado por computadora ha mostrado que Callanish, Stonehenge y decenas de otros círculos de piedra antiguos forman una compleja red geométrica en el mapa, como si los antiguos constructores hubieran seguido un grandioso plan que abarca miles de kilómetros cuadrados. ¿Cómo pudieron coordinar sus acciones con tal precisión los dispersos pueblos del Neolítico? ¿O es esta red geométrica simplemente una ilusión de nuestra imaginación que busca encontrar orden en lo que no lo tiene? De pie entre las silenciosas piedras de Callanish en la penumbra, cuando las fronteras entre el cielo y la tierra se difuminan y las estrellas comienzan su lento baile sobre el horizonte, uno siente la presencia de algo mayor que lo que puede explicarse con términos científicos. Tal vez, precisamente este sentimiento de conexión con algo eterno e inescrutable fue la verdadera meta de los antiguos constructores. Nosotros solo podemos hacer conjeturas, mientras que las piedras continúan guardando sus secretos, pacientemente esperando que la humanidad esté lista para entenderlos. Pero cuanto más avanzamos en nuestras investigaciones sobre los antiguos megalitos, más enigmas se presentan ante nosotros, como si levantáramos un velo sobre un vasto conocimiento inexplorado, del cual poseían nuestros antepasados. Si continuamos nuestro viaje por los lugares misteriosos de las Islas Británicas, inevitablemente nos encontraremos en la costa norte de Irlanda, donde la naturaleza ha creado uno de los espectáculos más asombrosos y míticos del planeta: la ruta de Mino-on-the-Stern, los gigantes o la escalera del gigante. Imaginaos 40.000 columnas de basalto hexagonal, perfectamente alineadas, descendiendo desde la cima de acantilados directamente a las aguas turbulentas del Canal del Norte. Cada una de estas columnas parece haber sido esculpida por un escultor invisible, con una perfección geométrica asombrosa. En días nublados, cuando la niebla marina envuelve este lugar, se crea una sensación verdaderamente mística, como si estuvieras en la frontera entre nuestro mundo y otra dimensión. El rugido de las olas al chocar contra las rocas antiguas parece un susurro de voces que intentan contarnos sus secretos. La geología oficial explica este fenómeno como el resultado de una erupción volcánica hace unos 60 millones de años. La lava basáltica, al entrar en contacto con el agua fría del mar, se solidificó, formando las características estructuras hexagonales, resultado del llamado desgarro columnar. Pero, ¿puede explicarse este milagro de la naturaleza con términos científicos secos cuando te encuentras al borde de esta carretera de piedra que se adentra en el mar? No es de extrañar que las leyendas locales ofrezcan una explicación mucho más poética. Según las antiguas tradiciones irlandesas, esta carretera fue construida por el poderoso gigante Finn McCool, un legendario guerrero y sabio, cuyo nombre está envuelto en múltiples mitos y leyendas. Se dice que Finn construyó esta carretera para llegar a Escocia y enfrentarse a su enemigo juramentado, Benandoner. Según una de las versiones de la leyenda, al ver el tamaño de su oponente, Finn, en pánico, huyó en dirección contraria a Irlanda, destruyendo la carretera a su paso para que el gigante escocés no pudiera seguirlo. Según otra versión, más astuta, la esposa de Finn se disfrazó de niño, y cuando el gigante escocés vio al niño de tamaños tan enormes, se imaginó cuál debía ser el padre de ese niño, y en pánico huyó en dirección contraria, destruyendo el puente sobre el mar a su paso. Lo curioso es que en la isla escocesa de Staffa realmente existe una formación de basalto similar llamada Cueva de Fingal, en honor al mismo héroe mítico. ¿Es una coincidencia? ¿O los antiguos observaron estructuras geológicas similares en las orillas opuestas del mar y crearon la leyenda para explicar este fenómeno? Los investigadores modernos han descubierto que las columnas de basalto de la Ruta de los Gigantes poseen propiedades acústicas asombrosas. Si golpeas ciertas rocas, emiten un sonido melódico que recuerda los sonidos de antiguos instrumentos musicales. ¿Utilizaron los antiguos celtas estas tuberías naturales en sus rituales? Algunos arqueólogos sugieren que este lugar podría haber sido el centro de prácticas espirituales relacionadas con el culto a la tierra y al mar.
Otros investigadores se fijan en los símbolos misteriosos grabados en algunas columnas, que aún son visibles. Estos petroglifos, que recuerdan espirales y círculos concéntricos, son característicos del arte neolítico de las Islas Británicas. ¿Pero qué significan? ¿Mapas del cielo? ¿Una representación simbólica de los flujos de energía de la Tierra? ¿O, como sugieren algunos investigadores alternativos, son las firmas de antiguos maestros que crearon esta estructura? Sí, la crearon, porque existe una teoría, considerada herejía desde el punto de vista de la ciencia oficial, que afirma que la ruta de los gigantes no es una formación natural, sino el resultado del trabajo de una civilización avanzada de la antigüedad, que poseía tecnologías para la manipulación de la piedra, que apenas estamos comenzando a entender. Los defensores de esta versión señalan la sorprendente precisión geométrica de las columnas hexagonales y su casi perfecta alineación. ¿Podría la naturaleza crear tal perfección de formas? ¿O hay un diseño racional detrás? Otra de las misteriosas características de la ruta de los gigantes es el llamado órgano del gigante, un grupo de columnas de basalto de diferentes alturas, situadas en la base de un acantilado. Si las observas desde lejos, realmente parecen las tuberías de un órgano gigante. Pero lo más asombroso es que estas columnas están dispuestas en una secuencia que, con el viento de una fuerza y dirección determinada, produce un sonido grave y resonante que se propaga a muchos kilómetros a su alrededor. ¿Es casualidad? ¿O los antiguos constructores poseían conocimientos de acústica que les permitieron crear este instrumento musical natural? Los pescadores locales cuentan que en días especiales, cuando la luna llena se refleja en las aguas del puerto y una brisa marina apenas roza la superficie del agua, se puede escuchar una extraña melodía que sale de las columnas de basalto, como si el propio gigante Finn McCool estuviera tocando antiguas melodías celtas en su órgano de piedra. Los geólogos afirman que esto es simplemente el resultado de la interacción del viento con los espacios vacíos entre las columnas. Pero, ¿acaso una explicación científica disminuye el milagro de esta sinfonía natural? Lo que aún resulta más intrigante es que la ruta de los gigantes se encuentra alineada con otros antiguos megálitos de Irlanda y Gran Bretaña, formando un meridiano energético que se extiende a través de las islas. Los investigadores de la geomancia, del antiguo arte de la lectura de las líneas energéticas de la Tierra, afirman que en estos lugares ocurre un poderoso flujo de energía telúrica, que los antiguos podían sentir y utilizar. Muchos visitantes de la ruta de los gigantes han notado sensaciones extrañas, como mareos, zumbidos en los oídos, repentinos destellos de intuición o incluso visiones del pasado. ¿Es autoengaño? ¿O realmente en este lugar la frontera entre los mundos se hace más delgada? ¿Qué otros misterios guarda este lugar asombroso? ¿Por qué en luna llena las columnas de basalto parecen brillar con una luz azulada suave desde dentro? ¿Por qué los compases y otros dispositivos electrónicos a menudo fallan en ciertos puntos de la ruta de los gigantes? ¿Y por qué, a pesar del constante azote de los tormentosos vientos atlánticos, estas estructuras de piedra mantienen su precisión geométrica durante millones de años? Al estar al borde de esta carretera de piedra que se adentra en el mar, no puedes evitar preguntarte, ¿y si las leyendas no mienten? ¿Y si detrás de las explicaciones geológicas secas se oculta algo mayor, una antigua sabiduría perdida, un conocimiento de las fuerzas que la ciencia moderna apenas está comenzando a entender? Y mientras las olas del Atlántico se rompen contra las columnas de basalto y el viento canta su eterna canción entre los hexágonos de piedra, la ruta de los gigantes sigue guardando sus misterios, esperando a aquellos que puedan descifrarlos. Pero tal vez la mayor sabiduría reside en aceptar este milagro de la naturaleza o la creación de los antiguos tal como es, hermoso, misterioso e inescrutable como la misma vida. Si la carretera de gigantes nos impresiona por su monumentalidad y grandeza, la siguiente adivinanza de la que debemos hablar nos cautiva por su refinada exquisitez, que es la manifestación del ingenio humano encarnado en piedra. Transportémonos al norte, hacia las orillas del mar Báltico, a la isla de Gotland, la joya de Suecia, donde la belleza natural coexiste con uno de los hallazgos arqueológicos más misteriosos de Europa del Norte. Antiguos laberintos de piedra, conocidos por los habitantes locales como las fortalezas troyanas o los danzas de las vírgenes.
Imaginaos, en las rocas costeras azotadas por todos los vientos, entre la hierba y los arbustos bajos, están dispuestos laberintos de piedra con espirales, cuya edad, según los científicos, podría alcanzar los 3000 años. En Gotland se han encontrado más de 50 de estos edificios, más que en cualquier otro lugar del mundo. Cada laberinto representa un complejo sistema de circunferencias concéntricas, con un único camino serpenteante que lleva desde la entrada al centro. Las piedras de las que están hechos no están unidas por ningún mortero. Simplemente descansan sobre la tierra, resistiendo tormentas y el paso del tiempo a lo largo de los milenios. En días nublados, cuando la niebla cubre la costa y las olas del Báltico se rompen contra las rocas antiguas, estos laberintos de piedra parecen trazados por una mano desconocida en el límite entre los mundos. Es asombroso, pero la arqueología oficial aún no ha podido dar una respuesta clara a la pregunta de cuál era el propósito de estas construcciones misteriosas. ¿Quién y por qué creó estos complejos laberintos de piedra en el límite de la Tierra, orientados hacia el infinito mar? Algunos investigadores creen que los laberintos de Gotland tenían un significado ritual y estaban relacionados con antiguos cultos de fertilidad. Según esta teoría, el camino serpenteante del laberinto simbolizaba el camino hacia la renovación, y el ritual de recorrerlo representaba un viaje peculiar del alma a través de la muerte hacia una nueva vida. Otros científicos ven en los laberintos instrumentos astronómicos, calendarios peculiares que permitían a los antiguos habitantes de la isla seguir el movimiento del sol y determinar fechas importantes para el ciclo agrícola. Es notable que muchos laberintos están orientados de tal manera que en los días del solsticio y del equinoccio, los rayos del sol iluminan ciertas partes de las espirales de piedra, creando un impresionante juego de luz y sombra. Pero lo más intrigante es la relación de los laberintos de Gotland con las leyendas y creencias marinas. Los pescadores locales realizaban rituales especiales en estos antiguos edificios antes de salir al mar hasta principios del siglo XX. Creían que los espíritus de los laberintos podían conceder una buena pesca y protegerlos de las tormentas. Según las tradiciones antiguas, si se recorría el camino espiral del laberinto en la dirección correcta y en un momento específico del día, se podía atrapar en una trampa a los espíritus malignos del mar que traían mal tiempo y naufragios. Los etnógrafos han registrado un curioso hábito. Los pescadores, al pasar por el laberinto, dejaban en su centro pequeñas ofrendas de monedas, trozos de ámbar, a veces anzuelos de pesca, como dones a los dioses marinos. ¿Y si estos laberintos eran realmente portales, lugares de poder donde la delgada línea entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus se volvía especialmente permeable? Algunos investigadores de lo paranormal afirman que en el centro de los laberintos de Gotland se pueden registrar vibraciones electromagnéticas inusuales, que no son características del entorno. ¿Fue casualidad que los antiguos constructores eligieran precisamente estos lugares para sus construcciones misteriosas? ¿O poseían conocimientos sobre anomalías geomagnéticas que la ciencia moderna apenas comienza a entender? Una particularidad intrigante es que laberintos similares se han encontrado en los rincones más diversos del planeta, desde Escandinavia hasta la India, desde Rusia hasta Perú. ¿Cómo explicar esta asombrosa coincidencia de construcciones realizadas por pueblos que, aparentemente, no tenían contacto entre sí? Algunos investigadores ven en esto una prueba de la existencia de una antigua civilización global que transmitía sus conocimientos a diferentes culturas. Otros sugieren que la forma del laberinto es un símbolo arquetípico que surge en la conciencia humana independientemente del contexto cultural, una representación peculiar de la estructura de nuestra mente o incluso del universo. Especialmente intrigante es el doble laberinto en el lugar de Bibi, una construcción única compuesta por dos espirales unidas que forman una figura que recuerda el símbolo de la infinidad. Los astrónomos han descubierto que la disposición de las piedras en este laberinto refleja con una precisión asombrosa la configuración de ciertas constelaciones visibles sobre Gotland durante el solsticio de invierno. ¿Es una coincidencia? ¿O es una prueba de los profundos conocimientos astronómicos de los antiguos habitantes de la isla? Los lingüistas que estudian las runas antiguas han hecho un descubrimiento aún más asombroso. En algunas piedras de los laberintos de Gotland se han encontrado inscripciones rúnicas apenas visibles,
tan erosionadas que es casi imposible leerlas por completo. Sin embargo, los fragmentos descifrados hablan de un camino hacia las estrellas, puertas entre los mundos y el baile de los 9 mundos, conceptos que son asombrosamente similares a la cosmología de los antiguos escandinavos, que veían el universo como un sistema de 9 mundos interconectados por el árbol Yggdrasil. No menos intrigante es el aspecto acústico de los laberintos de Gotland. Los investigadores que han realizado experimentos con ondas sonoras en estos antiguos edificios han descubierto que ciertas partes del laberinto tienen propiedades acústicas únicas. Si uno se para en el centro del laberinto y pronuncia palabras de una entonación determinada, se produce un efecto de resonancia y el sonido se amplifica, creando la impresión de que quien habla está rodeado por un coro invisible de voces. ¿Se utilizaron estas propiedades acústicas en los rituales antiguos? ¿Eran los laberintos cámaras sonoras que amplificaban el efecto de los cánticos y encantamientos? Las tradiciones locales cuentan que en ciertas noches del año, especialmente en el periodo del solsticio de verano, se oyen extraños sonidos que salen de los laberintos, recordando un canto lejano o un susurro en un idioma desconocido. La explicación racional dice que el viento juega entre las piedras. ¿Pero es eso todo? ¿O en esos momentos la línea entre el pasado y el presente, entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus, se vuelve realmente más delgada? Otra particularidad asombrosa de los laberintos de Gotland es su precisión geométrica. A pesar de la aparente simplicidad de la construcción, la creación de un laberinto correcto requería un profundo conocimiento de los principios de la geometría y las proporciones matemáticas. ¿Cómo los antiguos habitantes de la isla, sin instrumentos de medición modernos, podían crear figuras geométricas tan perfectas? Algunos investigadores sugieren que los constructores de los laberintos utilizaban un sistema simple pero efectivo de cuerdas y poleas que les permitía marcar circunferencias y espirales correctas. Otros ven en esto una prueba de la existencia de conocimientos perdidos que se transmitían de generación en generación a través de sociedades secretas o castas sacerdotales. Y finalmente, la pregunta más intrigante: ¿por qué precisamente Gotland se convirtió en el centro de estos edificios misteriosos? ¿Qué tenía de especial esta isla báltica que atraía a los antiguos constructores de laberintos? Los geólogos señalan que Gotland está situada en la intersección de varios fallos tectónicos, creando un campo geomagnético único. Los astrónomos indican una posición especial de la isla, que la convierte en un lugar ideal para observar ciertos fenómenos astronómicos. Los investigadores de las antiguas religiones hablan de Gotland como una isla de dioses, un lugar sagrado donde, según los sagas escandinavas, habitaban seres míticos, los Alfar, guardianes de antiguos conocimientos. De pie al borde de uno de estos antiguos laberintos, cuando el viento báltico agita el cabello y los gritos de las gaviotas se mezclan con el rugido de las olas, uno no puede evitar preguntarse cuántas más adivinanzas guardan estas piedras mudas. ¿Cuántas generaciones de personas han pasado por los serpenteantes caminos de los laberintos, buscando respuestas a las preguntas eternas sobre la vida, la muerte y su lugar en el infinito universo? Y posiblemente, la principal riqueza de los laberintos de Gotland no radica en su propósito práctico, cualquiera que sea, sino en que nos hacen reflexionar sobre la delgada línea que nos une a nuestros lejanos antepasados, aquellos que, como nosotros, miraban las estrellas y buscaban su camino en el laberinto de la existencia. Pero los antiguos laberintos de piedra de Gotland son solo una de las muchas adivinanzas que guarda esta tierra. Pero los antiguos laberintos de piedra de Gotland son solo una de las muchas enigmas que guarda esta tierra. Ahora transportémonos a una época completamente distinta y a un paisaje diferente en los majestuosos Alpes, donde entre picos nevados y valles esmeralda se alza uno de los edificios más enigmáticos del centro de Europa, el castillo de Hohenwerfen. Imaginaos, en la cima de una roca vertical de 800 metros sobre el valle del río Salza, como si creciera directamente de la montaña, se encuentra una fortaleza medieval cuyas paredes severas guardan secretos que aún no han sido descifrados. Las primeras menciones del castillo datan del siglo XI, cuando el arzobispo de Salzburgo ordenó la construcción de una fortaleza inexpugnable para proteger sus fronteras meridionales. A lo largo de los siglos, Hohenwerfen sirvió no solo como un fuerte militar, sino también como residencia de arzobispos,
prisión para prisioneros ilustres y residencia de casa. Pero detrás de la historia oficial del castillo se oculta algo mucho más intrigante. Sus subterráneos, que se adentran profundamente en las entrañas de la roca sobre la que se levanta. Según crónicas antiguas, debajo del castillo existe un laberinto de túneles, pasajes y cámaras, muchos de los cuales aún no han sido explorados. Las leyendas locales cuentan de pasajes secretos que llevan a muchas decenas de kilómetros del castillo, a montañas vecinas e incluso a Salzburgo. Pero lo que hace verdaderamente enigmático a Hohenwerfen son los artefactos descubiertos en sus subterráneos durante las obras de restauración en los años 90 del siglo XX. En una de las cámaras selladas abierta por casualidad por los trabajadores, se encontraron objetos que, aparentemente, no podían haber llegado a un castillo medieval. Entre ellos, láminas metálicas con grabados que representan objetos que se asemejan a aeronaves modernas. Fragmentos de un mecanismo desconocido compuesto por engranajes de una precisión asombrosa y varios cristales de una forma extraña, con símbolos, tallados en ellos que no corresponden a ninguna de las escrituras antiguas conocidas. La ciencia oficial ofrece una explicación racional. Posiblemente, estos objetos llegaron al castillo mucho después de su construcción, tal vez en el siglo XVIII o XIX, cuando la alquimia y las ciencias ocultas florecían en Europa. Pero esta explicación no tiene en cuenta un hecho crucial. La cámara donde se encontraron los artefactos estaba sellada con un método característico del siglo XIII, y en los sellos figuraba el escudo del arzobispo de Salzburgo, que gobernaba en ese periodo. ¿Cómo es posible que objetos tecnológicamente avanzados, que superaban su tiempo en siglos, llegaran a un escondite sellado en el siglo XIII? Algunos investigadores plantean una hipótesis audaz. Posiblemente, en el Salzburgo medieval, existió una sociedad secreta que poseía conocimientos y tecnologías que superaban significativamente el nivel de desarrollo de la época. En favor de esta teoría hablan las extrañas anotaciones en los diarios de algunos arzobispos, donde se mencionan maestros del conocimiento oculto y guardianes de secretos celestiales, a quienes la Iglesia protegía. Un caso particular es el diario del arzobispo Leonhard von Kochar, datado en 1499, donde describe un encuentro con un maestro llamado Guillermo, quien le mostró un dispositivo que permitía ver lugares lejanos sin necesidad de desplazamiento físico. ¿Fue esto un prototipo rudimentario de un telescopio o algún otro instrumento óptico inventado un siglo antes de la fecha oficial de creación de tales dispositivos? Además, los pergaminos encontrados en el mismo escondite contienen anotaciones y dibujos. La mayoría están escritos en latín, pero con el uso de un cifrado complejo que solo parcialmente ha sido descifrado por criptógrafos modernos. Los fragmentos descifrados contienen descripciones de observaciones astronómicas de una precisión asombrosa, fórmulas matemáticas que superan su tiempo y extrañas referencias a carros celestiales y mensajeros de las estrellas. En uno de los textos se habla de personas que vinieron del otro lado del cielo para compartir sabiduría con los elegidos. ¿Es esto una descripción metafórica de ángeles, característica de la literatura religiosa medieval, o algo completamente diferente? Los habitantes de la Valle del Salzach transmiten de generación en generación leyendas sobre extraños fuegos que a veces se pueden ver sobre el castillo en noches sin luna. Estos fuegos se mueven en contra del viento y a veces se detienen inmóviles sobre la torre más alta. Los escépticos explican esto como fenómenos atmosféricos característicos de las valles alpinas, pero aquellos que los han visto de cerca afirman que se mueven demasiado deliberadamente para ser un fenómeno natural. También resulta intrigante el hecho de que en los archivos del castillo se conservan anotaciones sobre la observación de estos fuegos, que datan del siglo XIV, mucho antes de que tales fenómenos se convirtieran en objeto de interés científico. Una peculiaridad acústica de algunos salones del castillo también resulta enigmática. En una pequeña cámara redonda llamada Salón de los Susurros, en la torre oriental, incluso un susurro suave pronunciado cerca de una pared se oye claramente en la pared opuesta, pero no se distingue en el centro del salón. Arquitectos e ingenieros acústicos que han estudiado este fenómeno no pueden dar una explicación unívoca. La construcción del salón parece estar específicamente diseñada para crear este efecto, pero los conocimientos sobre principios acústicos similares no aparecieron en la ciencia europea hasta el siglo XVII,
4 siglos después de la construcción de la torre. No menos misteriosa es la historia de un lago subterráneo que, según la leyenda, existiría profundamente bajo el castillo. Según la leyenda, en él habitaría una extraña criatura, algo entre un gigante salamandra y un ser humano, que los arzobispos mantenían cautiva y alimentaban con condenados a muerte. Suena como una típica historia de terror medieval, pero en los años 80 del siglo XX, un grupo de espeleólogos realmente descubrió un sistema de lagos subterráneos bajo el castillo, y en los sedimentos de uno de ellos encontraron rastros extraños, que no correspondían a ninguna especie conocida de la región. En cuanto a los pasajes secretos supuestamente existentes desde el castillo, uno de ellos fue encontrado accidentalmente en 1999 durante las obras de construcción en un pueblo a 3 kilómetros de Hohenwerfen. Un túnel estrecho, excavado en la roca a una profundidad de 15 metros, conducía en dirección al castillo, pero su exploración más allá fue detenida por el derrumbe del suelo. El análisis de los métodos de procesamiento de la roca en el túnel mostró que había sido creado en el siglo XIII o XIV, en una época en la que la excavación de tales estructuras subterráneas era una tarea extremadamente complicada. ¿Por qué se necesitó crear un pasaje tan largo y técnicamente complicado? ¿Qué era lo que se necesitaba ocultar, o por el contrario, lo que se necesitaba llevar secretamente al castillo? Tal vez la enigmática pregunta del castillo Hohenwerfen esté relacionada con la llamada Biblioteca Negra, una colección de libros y manuscritos raros que, según documentos históricos, se guardaba en el castillo hasta el siglo XVI y luego desapareció misteriosamente durante la rebelión campesina de 1525. Las descripciones conservadas de esta biblioteca mencionan textos en idiomas desconocidos, libros del cielo y manuscritos que contienen conocimientos peligrosos para los no iniciados. Algunos investigadores creen que la biblioteca no fue destruida, sino que fue escondida en algún lugar de los subterráneos del castillo y aún espera ser descubierta. Cada piedra de esta antigua fortaleza parece guardar su propio secreto. Cada oscuro pasillo podría llevar a la resolución de otro enigma. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones y excavaciones, el castillo Hohenwerfen sigue guardando sus secretos, abriendo de vez en cuando un velo de misterio solo para sumergirnos nuevamente en la profundidad de las conjeturas y suposiciones. Mirando sus paredes severas que se alzan sobre el valle, como un centinela de otro tiempo, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué más está oculto en sus subterráneos? ¿Qué conocimientos eran accesibles para aquellos que vivieron aquí hace siglos? ¿No son los extraños artefactos encontrados en los escondites del castillo la clave para entender nuestro pasado, que podría ser mucho más complejo y enigmático de lo que estamos acostumbrados a pensar? El castillo de Hohenwerfen es solo un eslabón en la misteriosa cadena de antiguos secretos que envuelven Europa. Ahora nos trasladamos al sur, a la soleada Francia, donde en los pintorescos colinas de Provenza se encuentra una de las más asombrosas enigmas arqueológicos del continente: los dólmenes de Brusan. Imaginen, entre olivos y campos de lavanda, bañados por el cálido sol del sur, se alzan colosales construcciones de piedra, silenciosas guardianes del tiempo, sobrevivientes de 5 milenios. Estas megalíticas tumbas, construidas con gigantescas losas de piedra de decenas de toneladas cada una, no solo impresionan por sus dimensiones, sino también por su inexplicable precisión. Las losas de piedra se ajustan perfectamente entre sí, sin el uso de ningún tipo de mortero, y las propias construcciones están orientadas con asombrosa precisión astronómica. El principal dolmen de Brusan, conocido como Pierre de Fé o la Piedra Fe, está compuesto por 7 masivas losas verticales que soportan una losa horizontal de más de 80 toneladas. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin ruedas, herramientas metálicas ni mecanismos de elevación, transportar y colocar tales colosales piedras? Esta pregunta sigue sin respuesta para arqueólogos e ingenieros. La ciencia oficial sugiere el uso de rudimentarios carros de madera, palancas y miles de manos humanas. Pero los cálculos matemáticos muestran que incluso con este enfoque, la tarea parece casi imposible para el nivel tecnológico de la época neolítica. Lo que hace aún más intrigante es el hecho de que los dólmenes de Brusan fueron construidos con una asombrosa precisión astronómica.
El eje principal de Pierre de Fay coincide idealmente con la dirección del amanecer del Sol en el solsticio de invierno, y los dólmenes menores forman un complejo sistema geométrico que refleja las posiciones de las estrellas y constelaciones clave. ¿Cómo pudieron los seres humanos que vivieron hace 5.000 años poseer tales conocimientos astronómicos sin telescopios ni instrumentos matemáticos? Y sobre todo, ¿por qué les resultó necesario invertir tanto esfuerzo y conocimientos en la creación de estos sepulcros? El análisis de radiocarbono de los restos humanos encontrados dentro de los dólmenes confirma su antigüedad de aproximadamente 5.000 años. Sin embargo, la extrañeza radica en que las propias construcciones de piedra parecen mucho más antiguas que los enterramientos en ellas. Algunos investigadores proponen la hipótesis de que los dólmenes fueron inicialmente construidos no como tumbas, sino con algún otro propósito más complejo, y solo fueron reutilizados como sepulcros más tarde. Los símbolos y petroglifos extraños, grabados en las superficies internas de algunos dólmenes, añaden otra capa de misterio. Espirales, líneas zigzagueantes, representaciones esquemáticas del cielo estrellado. Estos símbolos se encuentran no solo en Brusan, sino también en los megalíticos monumentos de toda Europa, desde Irlanda hasta Malta. ¿Cómo explicar esta uniformidad de la simbolística entre pueblos separados por cientos y miles de kilómetros en una época en la que los viajes eran extremadamente difíciles? ¿No testimonia esto la existencia de alguna cultura común, o al menos de una tradición religiosa, que abarcaba una significativa parte de la Europa prehistórica? Las propiedades acústicas de los dólmenes de Brusan añaden aún más misterio. Dentro del principal dolmen, incluso un sonido suave adquiere extraños qualities resonantes, y a determinadas frecuencias se produce el fenómeno de las ondas estacionarias, donde el sonido parece materializarse en el aire, creando casi tangibles vibraciones. Los acústicos modernos que han estudiado este fenómeno han llegado a la conclusión de que tales propiedades no pueden ser casuales, sino que las construcciones de los dólmenes, las cámaras e incluso los materiales de piedra están específicamente diseñados para crear este efecto. Pero, ¿por qué los constructores neolíticos necesitaban crear construcciones con tales características acústicas complejas? Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación, cuentan sobre extraños fuegos, a veces visibles alrededor de los dólmenes en noches sin luna, y sobre sonidos inexplicables que provienen de dentro de las piedras. Los escépticos atribuyen estos relatos a una rica imaginación y a fenómenos naturales. Pero lo intrigante es que similares leyendas están relacionadas con los megalíticos monumentos de todo el mundo, desde Stonehenge hasta las pirámides de América Central. ¿No son estas coincidencias una indicación de algún fenómeno real, aunque hasta ahora no explicado por la ciencia? Otra de las enigmas de los dólmenes de Brusan está relacionada con el material con el que están construidos. El análisis geológico ha mostrado que las masivas losas de piedra fueron extraídas de una cantera ubicada a más de 30 kilómetros del lugar de construcción. Por el camino desde la cantera hasta el lugar de construcción de los dólmenes, los antiguos constructores tuvieron que superar varios cerros y valles fluviales, transportando piedras de decenas de toneladas. ¿Cómo fue técnicamente posible esto sin transporte rodado ni animales de carga? Algunos investigadores sugieren que las piedras podrían haber sido transportadas en invierno, sobre nieve o hielo utilizando rudimentarios trineos. Pero los estudios climáticos muestran que en la época neolítica, el clima en esta región era incluso más cálido que el actual, y los periodos de nieve prolongados eran extremadamente raros. En 1997, un grupo de arqueólogos descubrió bajo uno de los dólmenes menores un extraño artefacto, una pequeña placa de un metal desconocido con símbolos grabados que recuerdan constelaciones. El análisis metalúrgico mostró que el metal contenía elementos que solo comenzaron a utilizarse en la metalurgia en el siglo XIX de nuestra era. ¿Cómo pudo un objeto así acabar bajo una construcción construida hace 5.000 años? La ciencia oficial sugiere que la placa podría haber sido depositada o perdida accidentalmente durante excavaciones más recientes. Pero un estudio detallado de las capas de suelo alrededor del lugar de hallazgo no mostró ninguna señal de perturbación del suelo. Lo que hace aún más enigmático es el hecho de que la disposición de los símbolos en la placa coincide con la disposición real de las estrellas en el cielo
hace unos 12.000 años, mucho antes del tiempo supuestamente de construcción de los dólmenes y incluso antes del inicio de la civilización humana en esta región. ¿Cómo explicar esta coincidencia? ¿Es posible que los dólmenes de Brusan sean mucho más antiguos de lo que creemos? ¿O que sus constructores poseyeran conocimientos astronómicos que superaban con creces su época? Los habitantes locales cuentan sobre extraños fenómenos que ocurren alrededor de los dólmenes en los días de solsticios y equinoccios. Según sus palabras, en esos días, dentro del principal dolmen, se produce un efecto luminoso único. Un rayo de luz que penetra a través de una estrecha rendija entre las piedras, ilumina sucesivamente diferentes símbolos grabados en las paredes internas. Los científicos escépticos consideraron estos relatos como una invención hasta que en 1998 un grupo de astrónomos documentó este fenómeno. Resultó que la proyección luminosa realmente ocurre, pero solo en el día del solsticio de invierno y solo bajo ciertas condiciones atmosféricas. El modelado por computadora mostró que hace 5.000 años, cuando se construyeron los dólmenes, este efecto debía ser mucho más brillante y frecuente debido a una diferente inclinación del eje terrestre. ¿No fue este fenómeno luminoso diseñado intencionalmente por los antiguos constructores? Y si es así, ¿qué significado le atribuían a este fenómeno? Los dólmenes de Brusan guardan aún muchas más misterios esperando ser desentrañados. Cada piedra de estos antiguos monumentos, calentada por el sol del sur, parece susurrar historias desde las profundidades del tiempo. Historias de personas que poseían conocimientos y habilidades que aún no podemos comprender y explicar completamente. Mirando estos silenciosos megálitos, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué más no sabemos sobre nuestros antepasados? ¿Qué conocimientos se perdieron a lo largo de los milenios? ¿No son estos gigantes de piedra la clave para entender nuestro pasado? Un pasado que podría ser mucho más complejo y enigmático de lo descrito en los libros de historia. Pero los dólmenes de Brusan son solo una de las muchas enigmáticas ruinas de la antigüedad dispersas por Europa. Vamos a transportarnos a la sombría y misteriosa Escocia, donde entre las brumosas extensiones de turba y majestuosas montañas se oculta un misterio del que pocos, incluso entre los historiadores, tienen conocimiento. En el corazón de las Highlands de Escocia, en el valle de Glenmore, se encuentra el lago Loch Oich, un oscuro espejo de agua rodeado de antiguos bosques y montañas silenciosas. Sus frías aguas guardan un secreto que fue descubierto casualmente en 1998, cuando un verano excepcionalmente caluroso provocó una significativa disminución del nivel del agua en el lago. Lo que se reveló ante los ojos de los habitantes locales fue asombroso incluso para los experimentados montañeros escoceses. Entre las aguas aparecieron las cimas de grandes estructuras de piedra, evidentemente de origen humano. Las investigaciones posteriores realizadas por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Edimburgo revelaron bajo las aguas del Loch Oich un complejo de estructuras megalíticas, incluyendo círculos de piedra, caminos y cimientos de extrañas pirámides sin analogías en la arquitectura celta o picta. Especialmente misterioso resultó el llamado círculo submarino, un círculo de 13 piedras verticales, cada una de aproximadamente 4 metros de altura, rodeando un altar central de piedra de forma peculiar. El análisis de radiocarbono de los materiales orgánicos encontrados entre las piedras mostró un resultado asombroso. La edad de las estructuras es de aproximadamente 7.000 años, lo que las hace significativamente más antiguas que las pirámides egipcias y el famoso Stonehenge. Pero ¿cómo explicar el hecho de que en ninguna crónica histórica ni en ninguna leyenda gaélica haya mención alguna de estos grandiosos edificios? Los estudios geológicos mostraron que el nivel del agua en el lago había subido aproximadamente hace 5.000 años, probablemente como resultado de cambios tectónicos o climáticos. Esto significa que el complejo había estado sumergido mucho antes de la aparición de la escritura en esta región, y la memoria de él podría haber sido preservada solo en tradiciones orales que con el tiempo fueron perdidas o transformadas hasta el punto de ser irreconocibles. Lo que hace aún más intrigante es la disposición de las estructuras sumergidas. El modelado por computadora mostró que la principal alineación del círculo submarino está orientada exactamente hacia el punto de salida del Sol
en el solsticio de verano hace 7.000 años. Además, la disposición de los círculos de piedra y caminos adicionales forma un complejo sistema geométrico que, según algunos investigadores, refleja la disposición de ciertas constelaciones en el cielo nocturno de esa época. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin poseer ningún instrumento astronómico, lograr tal precisión? ¿Por qué les fue necesario crear un observatorio astronómico tan complejo? Un interés especial representan los extraños símbolos encontrados en algunas de las piedras sumergidas. Estos petroglifos, preservados gracias a una capa protectora de hielo, no se parecen a ningún sistema de escritura conocido de la antigüedad europea. Espirales, círculos concéntricos y misteriosas líneas zigzagueantes recuerdan más un código matemático que símbolos religiosos tradicionales. El profesor Ian Macpherson, epigrafista principal de la Universidad de Edimburgo, realizó un análisis comparativo de estos símbolos con las escrituras antiguas de todo el mundo y descubrió un asombroso parecido con algunos símbolos encontrados en los artefactos de la cultura de Vincha, que existió en los Balcanes hace aproximadamente 7.000 años. Pero ¿cómo explicar esta conexión entre las Highlands de Escocia y los Balcanes en una época tan remota cuando, según las tradicionales representaciones históricas, los contactos entre regiones tan distantes eran mínimos o inexistentes? Otra misteriosa característica del Loch Oich es el material del que están hechos algunos elementos de las estructuras sumergidas. Mientras que la mayoría de las piedras son de granito local, la piedra central del altar del círculo submarino y algunos otros elementos clave del complejo están hechos de basalto, una roca volcánica cuyo yacimiento más cercano se encuentra en la Isla de Skye, a 150 kilómetros del Loch Oich. ¿Cómo pudieron estos pesados bloques ser transportados a través de montañas y lagos en una época en que no existían ruedas, carreteras ni animales de carga? Lo que hace aún más extraño es que el análisis microscópico del basalto mostró que su origen no es de la isla de Skye, sino de una región que actualmente se encuentra bajo las aguas del Mar del Norte y que fue sumergida hace aproximadamente 8.000 años debido al derretimiento de los glaciares. ¿Significa esto que las piedras fueron extraídas y transportadas antes de la inundación de esta región? Los estudios acústicos realizados con equipos subacuáticos mostraron otra característica asombrosa del círculo submarino. Se descubrió que bajo ciertas condiciones, especialmente con fuertes vientos del noroeste, el agua que pasa entre las piedras crea vibraciones de baja frecuencia que resuenan con la frecuencia natural de las piedras, produciendo un extraño sonido, resonante audible incluso en la superficie del lago. Los habitantes locales conocían este fenómeno desde hace mucho tiempo, y en el folclore gaélico, el Loch Oich a veces se llama el lago cantante o el lago de los espíritus susurrantes. Sin embargo, solo los estudios acústicos modernos mostraron que este efecto no es casual. La disposición y la forma de las piedras están claramente diseñadas para crear este fenómeno acústico. ¿Por qué los antiguos constructores necesitaban crear un efecto acústico tan complejo? Algunos investigadores sugieren que el complejo podría haber sido utilizado no solo como observatorio astronómico, sino también como un tipo de resonador acústico para fines rituales. Se sabe que muchas culturas antiguas atribuían un significado especial al sonido en sus prácticas religiosas, considerando ciertos tonos y vibraciones capaces de alterar el estado de conciencia y establecer una conexión con el mundo espiritual. Es posible que los constructores del complejo sumergido del Loch Oich poseyeran conocimientos avanzados en acústica y astronomía que tradicionalmente no asociamos con las culturas de la Edad de Piedra. En 1999, un grupo de geofísicos que estudiaban el fondo del lago con un georradar descubrió bajo el círculo submarino una estructura aún más misteriosa. Un sistema de cámaras y túneles subterráneos que se adentran profundamente en el fondo rocoso del lago. Debido a las limitaciones técnicas y la complejidad de las excavaciones arqueológicas subacuáticas, estas estructuras subterráneas permanecen sin explorar hasta hoy, generando múltiples especulaciones y hipótesis. ¿Qué se oculta en estas cámaras sumergidas? ¿Son simplemente almacenes, cámaras funerarias o servían para algún otro propósito más misterioso? El folclore local guarda vagas menciones de viviendas sumergidas
de un antiguo pueblo y de una tierra inundada al norte de Glenfinnan. Pero ¿cuánto de estas leyendas refleja eventos históricos reales y cuánto es producto de la imaginación popular? Sigue siendo incierto. Otro aspecto intrigante del misterio del Loch Oich es el extraño efecto que, según algunos investigadores y buzos, produce un prolongado contacto con las estructuras sumergidas. Los buzos profesionales que participaron en las expediciones arqueológicas informaron sobre extraños sentimientos, alteraciones en la percepción del tiempo, efectos visuales extraños e incluso breves alucinaciones, especialmente al estar dentro del círculo submarino. Los escépticos explican estos fenómenos como el efecto del narcótico del nitrógeno, conocido por su aparición en inmersiones profundas. Sin embargo, lo extraño es que estos efectos también se presentaron en personas que utilizaron mezclas de gases que excluían la posibilidad del narcótico del nitrógeno, e incluso en personas que estaban en botes directamente sobre las estructuras de piedra pero no se sumergían en el agua. ¿Podría esto estar relacionado con alguna anomalía geomagnética en esta región o con propiedades especiales de las propias piedras? En el año 2010, una expedición internacional que utilizó nuevo equipo para la arqueología subacuática descubrió entre las piedras del círculo submarino varios artefactos que aún más complicaron el misterio del Loch Oich. Entre los hallazgos había esferas de piedra de forma idealmente esférica, cubiertas con extraños patrones geométricos, y una pequeña estatuilla de un material negro desconocido, representando una figura humana con una cabeza desproporcionadamente grande. El análisis de laboratorio mostró que las esferas de piedra están hechas de granito local, pero el grado de pulido y la precisión geométrica de la esfera requieren herramientas y tecnologías que, según las representaciones tradicionales, no deberían haber existido hace 7000 años. La estatuilla negra resultó aún más enigmática. El análisis espectroscópico mostró que estaba hecha de un material que contiene carbono en una forma cristalina que recuerda a los materiales compuestos modernos. ¿Cómo explicar la existencia de tales artefactos tecnológicamente avanzados en el contexto neolítico? Las ruinas sumergidas del Loch Oich continúan guardando sus secretos, desafiando nuestras ideas sobre las capacidades tecnológicas de los antiguos y el nivel de desarrollo de las civilizaciones prehistóricas. Cada piedra de este complejo enigmático, sumergida en las frías aguas del lago escocés, parece susurrar: tu historia no está completa. Tus conocimientos sobre el pasado están limitados. Somos testigos de épocas de las que ni siquiera sospechas. Y mirando estas silenciosas estructuras megalíticas, no puedes evitar preguntarte: ¿cuántos más testimonios de conocimientos antiguos y tecnologías están ocultos bajo las aguas de los lagos y los mares, en las impenetrables selvas y desiertos, esperando su momento para cambiar nuestras ideas sobre la historia de la humanidad? Y si los secretos subyacentes de Loch Oich permanecen ocultos para la mayoría de la gente, entonces otra, no menos enigmática, de las maravillas de la antigüedad, es accesible para cualquier persona que visite la región costera tranquila de Bretaña, en Francia. Aquí, bañados por vientos salados atlánticos, se erigen los silenciosos testigos de épocas pasadas, los majestuosos megalitos de Karnak, uno de los complejos megalíticos más grandiosos del mundo. Imaginaos más de 3000 piedras verticales, alineadas en líneas perfectamente rectas, extendiéndose a lo largo de varios kilómetros a través de campos y colinas. Algunas de estas menhirs alcanzan 6 metros de altura y pesan más de 50 toneladas. Han estado aquí durante 6000 años, observando en silencio el cambio de civilizaciones, imperios y épocas. La niebla matutina que se extiende entre las filas de estos gigantes de piedra crea una atmósfera casi mágica, como si hubiéramos cruzado una invisible frontera entre el presente y el pasado lejano. Las primeras investigaciones científicas sobre los megalitos de Karnak comenzaron en el siglo XVIII, pero hasta hoy este monumental complejo sigue planteando más preguntas que respuestas. ¿Quién y por qué creó estas alineaciones perfectamente alineadas de piedras? ¿Cómo pudieron los constructores prehistóricos, sin herramientas metálicas, ruedas ni animales de tiro, no solo tallar estas rocas, sino también transportarlas y colocarlas, resultando en miles de megalitos de muchas toneladas? ¿Y cuál es el significado de esta grandiosa composición de piedra,
cuya creación, según los arqueólogos, debió requerir al menos 3 o 4 generaciones de antiguos constructores. La arqueología tradicional ofrece varias versiones sobre el propósito de los megalitos de Karnak. Según una de ellas, esto fue un enorme complejo funerario relacionado con el culto a los antepasados. Otra teoría considera las piedras como una frontera de territorio sagrado o un camino ceremonial para rituales religiosos. Una tercera hipótesis las relaciona con antiguas creencias sobre la fertilidad y cultos agrícolas. Pero todas estas explicaciones no responden a la pregunta de por qué fue necesario construir tales estructuras grandiosas, que requieren un esfuerzo monumental. Un aspecto particularmente intrigante de los megalitos de Karnak es su orientación astronómica. Investigaciones detalladas realizadas en las últimas décadas han demostrado que la disposición de las principales líneas de menhirs coincide con importantes puntos de salida del Sol en los solsticios y equinoccios, así como con ciertos ciclos lunares. Además, el modelado por computadora ha mostrado que, si se considera el complejo en su totalidad desde la perspectiva de un vuelo de ave, la disposición de las piedras forma un mapa peculiar del cielo, tal como era hace 6.000 años. Pero ¿cómo pudieron los antiguos constructores, supuestamente sin escritura, poseer tales conocimientos astronómicos precisos? ¿Y por qué fue necesario materializarlos en la forma de miles de megalitos de muchas toneladas? El profesor Jean-Pierre Lamarck, quien ha dedicado más de 30 años al estudio de los megalitos de Karnak, ha propuesto la hipótesis de que el complejo representaba una especie de observatorio astronómico y calendario, permitiendo a los antiguos habitantes de Bretaña determinar con precisión el inicio de las estaciones para las labores agrícolas. Sin embargo, otros investigadores señalan que un sistema tan complejo para determinar las estaciones podría lograrse con construcciones mucho más simples que requieren muchos menos esfuerzos. La tecnología de instalación de estos gigantes de piedra sigue siendo un misterio. La arqueología experimental ha demostrado que, incluso con el uso de rodillos de madera, palancas y cuerdas primitivas para el transporte e instalación de un solo menhir grande, se necesitan al menos 200 personas. Considerando que la población neolítica de Bretaña era relativamente pequeña, surge la pregunta de cómo estas pequeñas comunidades de cazadores-recolectores y primeros agricultores pudieron movilizar tales recursos humanos durante muchos siglos. ¿Qué motivación se ocultaba detrás de este colosal proyecto? Otro aspecto enigmático de los megalitos de Karnak es su acústica. En 2012, un grupo de investigadores de la Universidad de Princeton descubrió que, en ciertas condiciones atmosféricas, especialmente durante los amaneceres sin viento, entre las filas de menhirs se produce un efecto acústico peculiar. Los sonidos, pronunciados en ciertos puntos del complejo, se amplifican y resuenan, creando la impresión de que quien habla está rodeado de invisibles interlocutores. Además, el escaneo ultrasónico ha mostrado que muchos de los megalitos tienen cavidades y grietas internas, dispuestas de tal manera que, bajo ciertas vibraciones, pueden amplificar las ondas sonoras de ciertas frecuencias. ¿Es esto una coincidencia o el resultado de una selección intencional de piedras con propiedades acústicas especiales? El folclore local guarda muchas leyendas sobre los megalitos de Karnak. Según una de ellas, estos son legionarios romanos petrificados por San Cornelio por perseguir a los cristianos. Otra leyenda dice que son antiguos dioses que descendieron a la tierra y se convirtieron en piedra esperando el fin de los tiempos. Pero la más intrigante es la leyenda de los megalitos cantores, según la cual, en ciertas noches del año, especialmente en los solsticios, los megalitos comienzan a vibrar y emitir un sonido grave, como si estuvieran conversando entre sí en un lenguaje olvidado. Es asombroso, pero las investigaciones acústicas modernas han confirmado parcialmente esta leyenda. En ciertas condiciones atmosféricas y variaciones de temperatura, algunos menhirs pueden emitir sonidos debido a la expansión y contracción microscópica de las grietas en la piedra. Los símbolos y petroglifos extraños encontrados en algunos megalitos de Karnak también merecen atención. Son espirales, círculos concéntricos, líneas zigzagueantes y representaciones esquemáticas de serpientes o olas. Durante mucho tiempo se creyó que estas representaciones pertenecían a épocas posteriores a los megalitos mismos, pero los métodos más recientes de datación
han demostrado que muchas de ellas fueron creadas al mismo tiempo que se instalaron las piedras. Especialmente enigmático es el llamado menhir de la carta, un menhir plano en cuya superficie está grabada una compleja red de líneas y puntos que recuerda un mapa del cielo, o según algunos investigadores, un esquema del litoral de Bretaña, tal como era antes del aumento del nivel del mar en el final de la última glaciación. Si la última interpretación es correcta, esto significa que los creadores de los megalitos de Karnak pudieron poseer conocimientos cartográficos que tradicionalmente se consideran logros de civilizaciones mucho más avanzadas. En los últimos años, cada vez más investigadores se inclinan a la idea de que los megalitos de Karnak pudieron servir para varios propósitos al mismo tiempo. Ser un observatorio astronómico, un complejo ritual, un laboratorio acústico y un medio para transmitir conocimientos a las generaciones futuras. Esta multifuncionalidad podría explicar los inmensos esfuerzos necesarios para crear el complejo, ya que representaba no solo un templo o un cementerio, sino un centro de vida de la antigua sociedad, un lugar donde se concentraban todos los aspectos más importantes de su existencia. Sin embargo, incluso esta teoría compleja no responde a la pregunta principal. ¿De dónde surgieron estos conocimientos tan complejos de astronomía, acústica y posiblemente cartografía entre los habitantes prehistóricos de Bretaña? ¿Fueron el resultado de miles de años de observaciones y experimentos transmitidos de generación en generación? O como sugieren algunos investigadores más audaces, estos conocimientos podrían haber sido heredados de una civilización aún más antigua, que ahora ha desaparecido por completo. Los megalitos de Karnak continúan guardando sus secretos, desafiando nuestras ideas sobre las capacidades de los antiguos y el nivel de desarrollo de las sociedades prehistóricas. Permanecen en pie, silenciosos y enigmáticos, bajo el cielo bretón, como si estuvieran esperando a que la humanidad finalmente esté lista para entender el mensaje cifrado en su disposición y símbolos. Y mirando estos antiguos megalitos, inevitablemente nos preguntamos, ¿qué más no sabemos sobre nuestros lejanos antepasados? ¿Qué otros misterios ocultan estos silenciosos testigos de épocas pasadas? ¿Y cuántas más de estas enigmáticas preguntas están esparcidas por todo el mundo, esperando a un investigador que finalmente pueda descifrar su antiguo código? Viajándose por las huellas de antiguos misterios, es imposible no notar cómo con frecuencia se encuentran estructuras megalíticas en las costas de Europa, como si antiguos constructores hubieran intentado crear una invisible red de faros de piedra que conectara el continente. Trasladémonos ahora desde la brumosa Bretaña a las costas septentrionales de Escandinavia, donde entre colinas verdes y fiordos fríos se oculta otro misterioso testimonio de la maestría de nuestros antepasados. El majestuoso barco de piedra de Ale, ubicado en la provincia de Skåne en el sur de Suecia. Imaginen, 67 metros de construcción de piedra perfectamente ajustada, que representa la forma de un antiguo barco, petrificado en el tiempo, como un espectro de un drácar vikingo, listo para zarpar en cualquier momento y navegar por las olas de la eternidad. 59 masas de piedra, la más alta de las cuales alcanza 3,5 metros, forman un contorno perfecto del barco, orientado de noroeste a sureste. Cuando la niebla matutina se disipa entre estos antiguos monolitos y los primeros rayos de sol tiñen su superficie en tonos dorados, se crea una casi mística sensación, como si estuvieran en el límite entre dos mundos, el nuestro y el que los antiguos escandinavos creían que sus almas iban después de la muerte. La fría granito de estas piedras, pulida por siglos de lluvia y viento, guarda secretos bajo su superficie rugosa que la ciencia moderna aún no ha podido desentrañar. Las primeras investigaciones arqueológicas del barco de piedra de Ale comenzaron a finales del siglo XIX, pero hasta hoy los científicos no han llegado a un consenso sobre su verdadero propósito y edad. El análisis de radiocarbono de materiales orgánicos encontrados entre las piedras indica un periodo entre el quinto y sexto siglo de nuestra era, en la época que precede al periodo clásico vikingo. Sin embargo, algunos elementos de la construcción y la orientación del monumento permiten suponer que su base podría haber sido colocada significativamente antes, posiblemente aún en la Edad del Bronce, hace unos 3.000 años. ¿No es el barco de piedra de Ale el resultado de una evolución a lo largo de siglos de un lugar sagrado
donde cada generación añadía nuevos elementos a la estructura existente? El profesor Magnus Eriksson, de la Universidad de Lund, ha dedicado más de 20 años al estudio del barco de piedra de Ale y ha propuesto la hipótesis de que esta estructura cumplía el papel de un complejo funerario complejo para la élite de la antigua Escandinavia. En la parte central del barco, los arqueólogos encontraron restos de cremación y fragmentos de objetos ricamente decorados, lo que parece confirmar esta teoría. Sin embargo, las dimensiones del monumento y la complejidad de su construcción superan con creces las necesidades de un rito funerario, por muy pomposo que fuera. ¿Por qué construirían un monumento tan grandioso si su función se limitaba solo a los rituales funerarios? Un aspecto especialmente intrigante del barco de piedra de Ale es su orientación astronómica. El mapeo detallado y el modelado por computadora muestran que la línea que pasa por el eje central del monumento apunta exactamente a la posición del solsticio de invierno. Además, si un observador se encuentra en la parte de popa del barco, el solsticio de verano se pondrá exactamente sobre la proa del barco de piedra. ¿Es esto una coincidencia? ¿O los antiguos constructores orientaron intencionalmente su creación según los más importantes puntos astronómicos? Y si es así, ¿cómo lograron alcanzar tal precisión sin instrumentos modernos? La doctora Helga Svensson, astrónomo arqueólogo de la Universidad de Copenhague, sugiere que el barco de piedra de Ale podría haber servido como una especie de observatorio, permitiendo a los antiguos habitantes de Escandinavia seguir el movimiento de los cuerpos celestes y determinar las fechas clave del calendario agrícola. La forma del barco no es casual, afirma ella. En la mitología escandinava el barco simbolizaba el viaje entre mundos, y el sol se representaba como un barco celestial que cruza el cielo cada día. Creando el barco de piedra, los antiguos constructores, posiblemente, intentaron materializar esta concepción cosmológica, creando una representación terrestre del orden celestial. Sin embargo, esta teoría no explica todas las enigmas de Ale. Durante un estudio acústico detallado realizado en 2014, se descubrió que las piedras que forman el contorno del barco poseen propiedades resonantes inusuales. Si se golpean en un orden determinado, se produce el efecto de una onda estacionaria, en la que el sonido no se dispersa, sino que se concentra en la parte central del monumento, creando la impresión de que proviene de debajo de la tierra. Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación, hablan de las piedras cantantes de Ale, que en noches especiales del año, especialmente en los días de solsticio, comienzan a vibrar y emitir un sonido grave, similar a un canto lejano. Es interesante que los estudios acústicos modernos han confirmado en parte la posibilidad de este fenómeno en ciertas condiciones térmicas, ya que las piedras realmente pueden resonar, creando efectos sonoros inusuales. No menos enigmático es el extraño símbolo encontrado en algunas piedras de Ale: espirales, círculos concéntricos y líneas que recuerdan mapas estelares primitivos. Durante mucho tiempo se creyó que estos petroglifos fueron creados significativamente después de la construcción del monumento, pero los métodos más recientes de datación han mostrado que muchos de ellos son contemporáneos con la estructura principal. Terrey-Leitu. Especialmente intrigante es el llamado Piedra del Navegante, un monolito masivo en la parte de proa del barco, en cuya superficie está grabada una compleja serie de líneas que recuerdan un esquema de constelaciones del hemisferio norte. Si esta interpretación es correcta, los creadores del barco de piedra de Ale poseían conocimientos astronómicos que tradicionalmente se consideran logros de civilizaciones mucho más avanzadas. En 2018, un grupo internacional de arqueólogos, utilizando métodos de arqueología no invasiva como georradares y magnetómetros, descubrió que bajo el barco de piedra de Ale se oculta un complejo sistema de estructuras subterráneas, cámaras y túneles, que forman un laberinto, el propósito del cual sigue siendo un misterio. Algunos de estos espacios subterráneos están situados exactamente debajo de las piedras centrales del barco y, aparentemente, fueron construidos de tal manera que intensificaran los efectos acústicos en la superficie. Pero ¿quién y por qué creó este complejo sistema subterráneo? ¿Qué papel jugó en los rituales realizados en el barco de piedra de Ale? El folclore local ha preservado numerosos relatos sobre el barco de piedra de Ale. Según uno de ellos, es un barco petrificado de un rey marino que se atrevió a desafiar a los dioses y fue castigado por su arrogancia.
Otra leyenda cuenta que las piedras son guerreros transformados en piedra por una bruja y esperando a un héroe que pueda romper el encantamiento. Pero la leyenda más intrigante habla de un pueblo subterráneo. Según ella, bajo el barco de piedra de Ale, se encuentra la entrada a un reino subterráneo donde viven seres que guardan antiguos conocimientos y secretos del universo. En noches especiales del año, según la leyenda, la frontera entre los mundos se desvanece y se pueden escuchar las voces de estos seres que provienen de debajo de la tierra. Es asombroso cómo esta antigua leyenda se entrelaza con los recientes descubrimientos arqueológicos de estructuras subterráneas bajo el barco de piedra de Ale. ¿Es una coincidencia? ¿O un eco de conocimientos reales transmitidos a lo largo de generaciones en forma de mitos y leyendas? El barco de piedra de Ale sigue guardando sus secretos, desafiando nuestras concepciones sobre las capacidades de los antiguos y el nivel de desarrollo de las sociedades prehistóricas de Europa del Norte. Se erige en silencio y misterioso bajo el cielo escandinavo, como si estuviera esperando a que la humanidad finalmente esté lista para entender el mensaje codificado en sus piedras y símbolos. Y entre estos antiguos monolitos, sintiendo su fría y silenciosa presencia, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas más enigmas como este están esparcidos por el mundo, esperando a su investigador? ¿Qué otros secretos nos ocultan estos silenciosos testigos de épocas pasadas? ¿Y qué más no sabemos sobre nuestros lejanos antepasados, whose technological and intellectual achievements possibly were much more impressive than we usually consider? Al desplazarnos de los fríos fiordos de Escandinavia hacia la soleada Italia, nos encontramos en Liguria, donde, en las verdes laderas de las montañas, se ocultan los enigmáticos dólmenes, grandes construcciones de piedra, cuyos orígenes se pierden en la brumosa antigüedad. Estos portales de piedra, como guardianes en la frontera de los mundos, despiertan un interés y un respeto genuinos entre los investigadores y los habitantes locales. Creen que los dólmenes no son simplemente restos de la arquitectura antigua, sino pasajes mágicos que conducen a otras realidades y dimensiones. Imaginen grandes losas de piedra, cuyo peso a veces alcanza varias toneladas, colocadas con precisión una sobre otra, formando algo similar a un laberinto, bajo el cual, tal vez, se realizaban rituales relacionados con la adoración de dioses o antepasados. Los arqueólogos están seguros de que estos dólmenes fueron construidos hace más de 4000 años, en una época en la que la humanidad apenas comenzaba a dominar el arte de la construcción. Pero ¿cómo pudieron nuestros antepasados crear tales estructuras grandiosas utilizando solo herramientas primitivas? ¿Cómo lograron mover piedras de ese tamaño sin las tecnologías modernas? Estas preguntas remain sin respuesta, sumiéndonos en un ambiente de misterio y desconcierto. Algunos investigadores sugieren que los dólmenes de Liguria servían como estructuras funerarias, donde se encontraban los restos de personas de alta posición, mientras que otros se interesan por su orientación astronómica. Pues la disposición de los dólmenes a menudo indica eventos astronómicos importantes, como los equinoccios y los solsticios. En este contexto surge la pregunta, ¿es posible que los antiguos constructores intentaran unir lo terrenal y lo celestial, creando un espacio sagrado para comunicarse con los dioses? La profesora Elisa Laurenzi, una arqueóloga líder que trabaja en esta región, ha propuesto una teoría según la cual los dólmenes podrían haber actuado como observatorios, permitiendo observar los cuerpos celestes y marcar importantes ciclos agrícolas. Sin embargo, incluso esta versión no explica todos los misterios. ¿Por qué algunos dólmenes están situados en lugares remotos, lejos de cualquier asentamiento conocido de la antigüedad? ¿Qué podría haber atraído a nuestros antepasados a estos puntos aparentemente aleatorios en el mapa? En las leyendas locales, los dólmenes se describen como puertas al mundo de los espíritus, donde habitan seres que poseen conocimientos sobre la vida y la muerte. Dicen que en ciertas noches se puede escuchar el susurro de los antepasados, procedente de estas construcciones de piedra, y en ese momento la frontera entre los mundos se vuelve especialmente delgada. Es asombroso, pero estos mitos se cruzan con los descubrimientos modernos. Algunos dólmenes realmente poseen propiedades acústicas únicas, creando un efecto por el cual el sonido, emitido en su interior, parece multiplicarse, como un eco de otra
Dimensión. Se crea la impresión de que estas construcciones de piedra fueron creadas no solo para necesidades prácticas, sino para actuar como un vínculo entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus. Sin embargo, con cada nuevo estudio surgen más preguntas. En 2020 se llevó a cabo una serie de análisis no invasivos que mostraron la existencia de cámaras subterráneas bajo algunos dólmenes, pero su propósito sigue siendo un misterio. ¿Por qué nuestros antepasados construyeron tales estructuras complejas? ¿Qué rituales se realizaban aquí y qué secretos intentaban preservar? Los habitantes locales, transmitiendo de generación en generación sus leyendas sobre los dólmenes, continúan creyendo en su poder mágico y su conexión con el mundo espiritual. Una de las leyendas más conocidas afirma que en los dólmenes habitan las almas de aquellos que fueron enterrados aquí y que protegen la región de los espíritus malignos. Pero, ¿cómo se relacionan estos mitos con los descubrimientos científicos? Tal vez los dólmenes de Liguria no sean simplemente monumentos de la arquitectura antigua, sino almacenes de conocimientos que la humanidad va olvidando gradualmente. Todos los hallazgos realizados en los alrededores solo aumentan el interés por estas estructuras enigmáticas. Con cada nuevo descubrimiento nos acercamos más a la comprensión, pero, desafortunadamente, muchas preguntas remain abiertas. Esperemos que en el futuro nuevas tecnologías y estudios nos ayuden a desentrañar los misterios de los dólmenes de Liguria y nos permitan asomarnos al pasado lejano, cuando estos portales de piedra, posiblemente, servían como entrada a otros mundos. Y de pie entre estas grandes construcciones, inevitablemente nos preguntamos, ¿cuántos más misterios, ocultos en la sombra de la cotidianeidad, esperan ser descubiertos y comprendidos, para entender que los antiguos no eran solo constructores, sino también guardianes de secretos sobre nuestro lugar en el universo? Al cruzar de los enigmas de los dólmenes de Liguria, nos encontramos en el corazón de Portugal, donde se esconde uno de los más antiguos cromlechs de Europa, Almendres. Este complejo misterioso, más antiguo que el famoso Stonehenge, parece guardar en sí los secretos de antiguas civilizaciones, de las que apenas sabemos. Situado en pintorescos cerros, el cromlech de Almendres está compuesto por decenas de grandes bloques de piedra, cuidadosamente colocados en círculo, y su grandeza deja sin aliento la imaginación. Cada piedra aquí parece impregnada de historia, y parece que podrían contar más sobre sus dueños de lo que podemos imaginar. Las leyendas locales hablan de piedras vivas, que según los mitos, pueden moverse por las noches, como si cobraran vida bajo la luz de la luna. ¿Cómo es posible que piedras que han estado inmóviles durante siglos, si no milenios, de repente comiencen a vivir? Esta pregunta genera muchas otras. ¿Y si los antiguos constructores realmente poseían conocimientos sobre las fuerzas de la naturaleza que les permitían interactuar con las piedras en un nivel que los científicos modernos ni siquiera sospechan? Algunos investigadores proponen una teoría según la cual cromlechs como el de Almendres fueron utilizados como observatorios astronómicos, permitiendo a los antiguos observar cuerpos celestes y predecir eventos importantes en la vida de la sociedad. Pero incluso esta versión no explica todas las extrañezas. ¿Por qué los cromlechs se encuentran en lugares tan remotos y difíciles de alcanzar, lejos de grandes poblaciones y caminos? ¿Podrían haber servido como lugares de adoración o rituales en los que solo participaban los elegidos? ¿Qué papel jugaban estas piedras vivas en la vida de aquellos que las crearon? En los antiguos mitos se dice que, antes de eventos importantes como un eclipse solar o el cambio de estaciones, los habitantes de los pueblos se reunían en el cromlech para escuchar el susurro de las piedras, que según ellos comunicaban la voluntad de los dioses. Es interesante que en algunos lugares se han registrado fenómenos acústicos extraños. El sonido producido dentro del cromlech parecía multiplicarse, creando la sensación de que las piedras se comunicaban con quienes llegaban en busca de sabiduría. Esta conexión entre el ser humano y la piedra, posiblemente, no era solo un fenómeno cultural o religioso, sino algo más profundo, que sigue fuera del alcance de nuestra comprensión. En los últimos años, el cromlech de Almendres ha llamado la atención de arqueólogos e historiadores que intentan desentrañar sus misterios. Investigaciones científicas, como el datado por radiocarbono, han permitido establecer que la construcción data de más de 5.000 años, pero esto solo despierta más interés por él.
¿Qué ocurrió con esta civilización? ¿Cómo desaparecieron dejando solo estas piedras como guardianes? Algunos investigadores sugieren que el cromlech no solo servía como lugar de adoración, sino también como almacén de conocimientos que contenían información sobre calendarios, astronomía y ciclos de la naturaleza. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los científicos, muchas preguntas remain abiertas. ¿Cómo pudieron los antiguos seres humanos crear tales estructuras con tal precisión astronómica? ¿Y si el cromlech no era solo una maravilla arquitectónica, sino un portal que conectaba diferentes dimensiones? Estas reflexiones sobre los enigmas de Almendres nos llevan a nuevos mitos y leyendas que continúan viviendo en las comunidades locales. La gente sigue contando cómo en noches de luna llena, las piedras comienzan a moverse, y los espíritus de los antepasados salen a la superficie para observar a quienes llegan en busca de respuestas. Pero ¿cómo se relacionan estos mitos con el enfoque científico? Tal vez la respuesta se encuentre en que los antiguos poseían conocimientos que hemos perdido, y el cromlech de Almendres es solo uno de muchos ejemplos que muestran que solo conocemos una pequeña parte de nuestra historia. Y de pie en la sombra de estas antiguas piedras, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas más enigmas están ocultos en la sombra del mundo cotidiano, esperando que los desentrañemos y comprendamos que nuestra historia está llena de misterios y caminos inexplorados que nos llevan a las profundidades de los siglos? Sumergiéndonos en la atmósfera de enigmas y misterios, nos desplazamos ahora a España, hacia una de las murallas más misteriosas, conocida como Muralla de Valbona. Esta antigua construcción, que se alza sobre el fondo de pintorescos paisajes españoles, impresiona la imaginación no solo por sus dimensiones, sino también por su origen enigmático, que hasta hoy sigue sin desentrañarse. Los habitantes locales cuentan historias asombrosas sobre la muralla, que según ellos crece por sí misma, como si fuera un ser vivo, lo que solo aumenta el interés por este lugar. ¿Cómo pudo ocurrir que una estructura arquitectónica, creada por el hombre, adquiera vida, y en qué consiste su verdadera naturaleza? Existen múltiples versiones sobre el origen de la muralla de Valbona, pero ninguna de ellas puede proporcionar una respuesta definitiva. Arqueólogos que han estudiado este objeto no han podido determinar con exactitud el tiempo de construcción de la muralla ni su propósito. Algunos sugieren que podría haber sido construida en la época del Imperio Romano, mientras que otros la relacionan con la influencia árabe en la Edad Media. Sin embargo, por muy diversas que sean las teorías, ninguna de ellas explica el fenómeno extraño del que hablan los habitantes locales. La muralla, como si fuera por sí misma, aumenta de altura, y sus piedras, según los relatos, pueden cambiar su posición. ¿Cómo es posible? Es posible que esto esté relacionado con las particularidades del paisaje local o con fenómenos naturales, pero muchos creen que detrás de esto hay algo místico. Algunos investigadores incluso proponen la hipótesis de que la muralla podría haber sido construida utilizando tecnologías desconocidas, perdidas con el paso del tiempo. Pero, ¿y si esto no es solo un mito, sino una reflexión de antiguos conocimientos sobre la interacción entre el hombre y la naturaleza? Sabemos que en la antigüedad, la gente a menudo asociaba sus construcciones con fuerzas y espíritus de la naturaleza, lo que podría ser percibido como una especie de magia. Cada piedra de esta muralla fortaleza, posiblemente, guarda no solo material, sino también historia, llena de misterio y enigmas. La muralla de Valbona, probablemente, no solo servía como una estructura defensiva, sino también como un lugar sagrado donde se realizaban rituales relacionados con los cambios en la naturaleza. En algunas leyendas populares se menciona que en luna llena, la muralla emite extraños sonidos, y aquellos que se atreven a acercarse pueden escuchar el susurro de voces antiguas, que invitan a desentrañar sus misterios. Esta conexión entre la humanidad y la arquitectura, entre los fenómenos naturales y la cultura humana, puede indicar que aún no hemos comprendido toda la diversidad de conocimientos que fueron accesibles a nuestros antepasados. Pero ¿cuál es el verdadero propósito de esta muralla enigmática? ¿Por qué atrae la atención de investigadores y arqueólogos que buscan desentrañar sus secretos? Métodos científicos como el datado por radiocarbono, por ahora, no han proporcionado respuestas claras, y ni siquiera las tecnologías modernas, como el escaneo láser,
han logrado desvelar completamente este enigma. Sin embargo, incluso con la ayuda de todos estos avances científicos, seguimos con preguntas. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Cuál era el verdadero propósito de la creación de la muralla de Balbona? Es posible que esto sea solo una de las muchas enigmas que esperan ser desvelados. Y de pie junto a esta majestuosa muralla, sintiendo la frescura de las piedras y el susurro del viento, uno no puede evitar reflexionar sobre cuántos más misterios están ocultos más allá de nuestro entendimiento. ¿Cuántas historias esperan ser contadas y cuánto aún no sabemos sobre nuestro pasado? En última instancia, historias como esta nos recuerdan que la historia está llena de enigmas, y cada uno de ellos es solo una parte de un gran mosaico que, posiblemente, algún día nos revelará sus secretos. Sumergiéndonos cada vez más profundamente en el mundo de los antiguos misterios, démonos un paseo a Francia, a uno de los más impresionantes megálitos, el menhir de Menhir de Chan. Esta gigantesca piedra, de más de 300 toneladas, se yergue majestuosamente sobre el fondo de verdes praderas y árboles milenarios, como un guardián protegiendo los secretos de épocas pasadas. Pero ¿cómo pudo ocurrir que en aquellos tiempos, cuando las tecnologías estaban lejos de las actuales, las personas pudieran mover y colocar una piedra tan masiva? ¿Cómo lograron enfrentar esta tarea? Estas preguntas, como un torbellino, giran en nuestra conciencia, creando una atmósfera de misterio y encanto. Los historiadores sugieren que los menhires, similares al menhir de Chan, podrían haber desempeñado un papel importante en la vida de las antiguas sociedades. Quizás servían como lugares de adoración o símbolos de fuerza y unidad comunitaria. Sin embargo, a pesar de numerosos estudios, el misterio de su transporte y colocación sigue sin desentrañarse. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados utilizar herramientas primitivas para levantar y colocar una piedra tan colosal? ¿Existen tecnologías perdidas de las que no sabemos nada? Algunos arqueólogos proponen teorías de que los menhires podrían haber sido colocados con la ayuda de sistemas de palancas y mecanismos de elevación, pero cómo se vería esto en la práctica sigue siendo un tema de debate. Sin embargo, al sumergirnos en este misterio, no podemos pasar por alto los aspectos más místicos. Las leyendas locales cuentan que los menhires fueron colocados bajo la protección de dioses, y su poder radicaba en la interacción con los elementos naturales. En la antigüedad, las personas creían que estas piedras podían acumular la energía de la tierra, y su colocación estaba asociada con ciertos rituales. Quizás haya una parte de verdad en esto. Algunos investigadores incluso sugieren que los menhires podrían tener un significado astronómico, sirviendo como orientadores para observar el cielo y el tiempo. Pero ¿cómo pudieron los antiguos saber tanto sobre el cosmos sin poseer medios modernos? Comparando el menhir de Chan con otros megálitos, como Stonehenge en Inglaterra o los menhires de Karnak en Bretaña, podemos notar un motivo común: el deseo de crear algo grandioso que pudiera perdurar a lo largo de los siglos. Pero ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de estos constructores? ¿A quién o a qué adoraban? Algunos creen que los menhires estaban relacionados con antiguos rituales de fertilidad, mientras que otros sugieren que servían como lugares para reuniones y decisiones importantes. Pero toda esta información solo añade más leña al fuego de nuestra curiosidad, dejando muchas preguntas sin respuesta. De pie ante el menhir de Chan, sintiendo el frío de la piedra y el olor de la hierba, no podemos evitar reflexionar sobre cuántos misterios aún están ocultos en esta enorme piedra. ¿Cuál era el verdadero propósito de su creación? ¿Por qué fue colocada exactamente aquí, en este pintoresco lugar? ¿Qué más pueden contarnos estos similares monumentos sobre la vida de nuestros antepasados? Mirando este monumental símbolo, comprendemos que cada misterio, como este, es solo una parte de una mucho más grande y compleja imagen, que aún espera ser revelada. Y aunque las tecnologías modernas, como el escaneo láser y las excavaciones arqueológicas, pueden abrir una ventana sobre los secretos del pasado, la verdadera naturaleza de estos misterios a menudo se escapa de nuestro entendimiento. Quizás sea esto precisamente lo que los hace tan atractivos. En última instancia, ¿qué sabemos de aquellos que dejaron estas huellas en nuestro mundo? ¿Cuántos misterios aún están ocultos más allá de nuestro alcance, esperando ser desentrañados? Y mirando el menhir de Chan, comprendemos que la historia está llena de misterios sin resolver, y cada uno de ellos es solo una parte de un gran viaje que sigue en curso hasta hoy.
Continuando nuestro viaje en el mundo de los antiguos misterios, vamos a dirigir nuestra vista a Italia, hacia los enigmáticos templos subterráneos de Valle d'Itria. Estos complejos subterráneos, tallados en la blanda caliza, impresionan por su extraordinaria precisión y armonía arquitectónica. Cada construcción aquí parece un encantamiento que captura el espíritu de la antigüedad y el misterio. Pero ¿qué podría haber llevado a la gente a crear tales complejos y perfectamente construidos templos? ¿Cuáles eran sus intenciones y qué secretos querían preservar para las generaciones futuras? Estas preguntas, como un eco, resuenan en las profundidades de estas cuevas, creando una atmósfera de verdadera enigmática. Las paredes de los templos están talladas con tal precisión que hoy en día los arquitectos modernos podrían envidiar el maestría de los antiguos constructores. Sin embargo, a pesar de todos los avances de la ciencia, seguimos en la duda. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin disponer de herramientas modernas, alcanzar tal precisión? ¿Poseían conocimientos y tecnologías que se perdieron con el tiempo? Las investigaciones científicas muestran que tales construcciones, como los templos de Valle d'Itria, probablemente fueron utilizadas para rituales relacionados con el culto a los dioses, pero su verdadero propósito sigue siendo incierto. Algunos investigadores sugieren que estos templos podrían haber servido como lugares para reunirse con los espíritus de los antepasados o incluso como observatorios astronómicos. Pero ¿cómo podrían haberlo hecho en un contexto donde no existían herramientas precisas para medir? Las leyendas locales cuentan que en estos lugares sagrados ocurrieron fenómenos extraordinarios y que los constructores poseían conocimientos especiales sobre la interacción con las fuerzas de la naturaleza. En este contexto podemos preguntarnos, ¿es posible que los antiguos conocieran algo sobre la energía de la Tierra y su influencia en los humanos? ¿Algo de lo que hoy apenas comenzamos a sospechar? Al sumergirnos en las cuevas, podemos sentir cómo el aire frío penetra en nuestros pulmones y cómo el silencio llena el espacio, creando una sensación de presencia de algo sobrenatural. Parece que las paredes de estos templos no solo guardan secretos arquitectónicos, sino también antiguos conocimientos que se perdieron a lo largo de los siglos. Muchos arqueólogos que estudian estos lugares señalan que en su construcción se pueden observar rastros de rituales relacionados con la fertilidad y el culto a los dioses. Pero al mismo tiempo quedan preguntas. ¿Cuáles eran exactamente los rituales? ¿Qué se realizaban aquí? ¿Cuál era el papel de estos templos en la vida de las antiguas comunidades? Algunos de ellos proponen teorías sobre el hecho de que estos templos podrían estar relacionados con eventos astronómicos, sirviendo como lugares para observar los cuerpos celestes. Pero ¿cómo podrían los antiguos haber relacionado sus rituales con tales fenómenos, quedándose atrapados en las limitaciones tecnológicas de su tiempo? Las investigaciones muestran que algunos templos estaban orientados hacia ciertas estrellas o eventos solares, lo que levanta aún más preguntas. ¿Cómo podrían los constructores, sin disponer de telescopios ni cálculos astronómicos avanzados, haber alcanzado tal precisión? De pie en el umbral de estos misteriosos templos, nos damos cuenta de que cada uno de estos enigmas es solo una parte de una imagen más grande, que aún espera ser revelada. Aunque las tecnologías modernas pueden desvelar el velo sobre los secretos del pasado, la verdadera naturaleza de estos enigmas a menudo se escapa de nuestro entendimiento. ¿Cuántos más secretos están ocultos bajo la tierra, en la sombra de las antiguas piedras y en los abandonados lugares sagrados? Quizás sea este deseo de desentrañar lo desconocido lo que nos hace tan curiosos y nos impulsa en nuestra búsqueda de conocimientos. En última instancia, cada investigador que se adentra en el camino de desentrañar estos antiguos misterios debe preguntarse, ¿qué sabemos realmente sobre aquellos que dejaron estas huellas en nuestro mundo? ¿Cuántos más enigmas esperan ser descubiertos en los rincones olvidados de la Tierra? Sumergiéndonos en el misterioso mundo de los catacumbas, permitidnos dirigir nuestra mirada hacia los enigmáticos catacumbas de Domitila, situados bajo Roma. Estos antiguos almacenes subterráneos son algunos de los más antiguos y más extensos de la ciudad, y su origen está envuelto en un manto de misterios. Construidos con tufo suave, representan no solo una obra arquitectónica, sino también un valioso artefacto histórico que puede contarnos sobre las primeras comunidades cristianas. Intriga el hecho de que los catacumbas de Domitila sean más antiguos
que los primeros escritos sobre el cristianismo, lo que genera múltiples preguntas. ¿Cómo pudieron surgir tales estructuras complejas en un tiempo en que el cristianismo apenas comenzaba a formarse? ¿Qué los llevó a esconderse en estos oscuros subterráneos y qué secretos pudieron guardar? No es solo una cuestión de tiempo, sino también de la vida espiritual de aquellos que buscaban refugio en estas paredes, donde cada piedra y cada nicho podrían haber sido testigos de sufrimientos y esperanzas. Al entrar en los catacumbas, sentimos cómo el aire se vuelve más fresco y las paredes cubiertas de rastros de tiempo parecen susurrar historias olvidadas. Aquí, entre laberintos de estrechos pasillos y nichos funerarios, se puede sentir el espíritu de la antigüedad. Es como si las mismas paredes estuvieran impregnadas de recuerdos de aquellos que buscaban consuelo y salvación en estos oscuros laberintos. Las leyendas locales afirman que en los catacumbas no solo se realizaban ritos funerarios, sino también reuniones secretas de los primeros cristianos, perseguidos por sus creencias. Pero, ¿qué ocurría realmente aquí? ¿Eran solo reuniones simples? ¿O los catacumbas servían como lugar para rituales más profundos, de los cuales el hombre moderno solo puede especular? Algunos investigadores proponen la teoría de que los catacumbas de Domitila pudieron haber sido utilizados como observatorios astronómicos. ¿Cómo podría haber sido esto posible? Los complejos sistemas de túneles y pasajes permiten suponer que los antiguos pudieron observar fenómenos celestes utilizando estos santuarios subterráneos como ventanas al cosmos. Pero, ¿cómo pudieron los hombres de esa época relacionar sus prácticas religiosas con la astronomía? Las preguntas se multiplican, al igual que las hipótesis sobre el papel que los catacumbas jugaban en la vida de los primeros cristianos. Algunos sugieren que aquí no solo se almacenaban los cuerpos de los difuntos, sino también antiguos conocimientos que se transmitían de generación en generación. Es posible que estos catacumbas fueran un lugar donde se reunían sabios y sacerdotes para discutir los misterios de la existencia y predecir el futuro. ¿Cómo pudieron los conocimientos y rituales preservados influir en la vida de aquellos que buscaban la guía divina en estos oscuros pasillos? ¿Cuál era su conexión con el mundo de los vivos y los muertos? Estas preguntas, a pesar de todos los estudios científicos, permanecen sin respuesta, dejando solo una sombra de desconcierto. Al igual que con los templos de Valle d'Iria, nos encontramos con un contraste entre lo conocido y lo misterioso. Los historiadores saben de la existencia de los catacumbas y su importancia, pero nadie puede explicar cómo fueron construidos y utilizados. Algunos creen que en estos subterráneos se guarda algo más grande, un conocimiento que apenas comenzamos a comprender, pero que posiblemente nunca podremos entender completamente. En estos catacumbas, donde cada paso resuena con el eco del pasado, sentimos que la solución de estos antiguos misterios aún está lejos de nuestro entendimiento. Pero esto no es la única enigmática historia que guarda Roma. Al recorrer los senderos subterráneos, permitidnos prestar atención a otros artefactos misteriosos que podrían iluminar la vida de los antiguos. ¿Qué más está oculto en las entrañas de la Tierra, esperando ser descubierto? Es posible que cada viaje a esta historia enigmática sea un paso hacia el descubrimiento de secretos más profundos que esperan ser escuchados. ¿Cuántos secretos más están ocultos en las sombras de nuestro pasado, esperando que podamos asomarnos a su misterioso mundo? Sumergiéndonos en el mundo de los antiguos misterios, es imposible no notar que Europa no es simplemente un mosaico contemporáneo de ciudades y resorts, sino un continente atravesado por la magia de civilizaciones olvidadas. Cada país, cada ciudad oculta en sí mismas historias increíbles que esperan su momento para ser contadas. Los hallazgos arqueológicos, los artefactos enigmáticos y las leyendas locales crean una atmósfera única donde el pasado y el presente se entrelazan, abriendo puertas a un mundo lleno de enigmas. Por ejemplo, apenas hemos rozado las catacumbas de Domitila y sus misterios, pero esto es solo la punta del iceberg. ¿Qué más puede ocultar esta antigua ciudad? ¿Cuántas historias injustamente olvidadas esperan su relato? Cada uno de nosotros posiblemente siente una atracción hacia estos lugares, como si algo desconocido nos llamara a investigarlos más a fondo. Y por supuesto, lugares como Stonehenge en Inglaterra o los megalitos enigmáticos en el mundo celta solo subrayan el contraste entre lo conocido y lo inexplicable.
¿Cómo pudo una civilización tan avanzada como los antiguos celtas dejar solo restos de sus conocimientos? ¿Qué significado tenían estos monumentos para sus creadores y qué querían transmitir a las generaciones futuras? Estas preguntas permanecen abiertas, subrayando que incluso en nuestro mundo contemporáneo, lleno de tecnologías y descubrimientos científicos, aún nos encontramos solo en la superficie del entendimiento de los antiguos misterios. Y si alguna vez has estado frente a un monumento histórico, sintiendo cómo el espíritu del tiempo se infiltra en ti, entenderás que cada encuentro es una oportunidad para tocar algo verdaderamente grande y enigmático. Gracias por acompañarnos en este viaje por las huellas de las antiguas civilizaciones. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué construcción o lugar te gustaría ver con tus propios ojos? Te invitamos a nuestro próximo episodio, donde continuaremos explorando los rincones misteriosos de nuestro mundo, llenándolo de nuevos enigmas y descubrimientos que esperan ser desentrañados. ¿Cuántos más misterios están ocultos en las sombras de nuestra historia, esperando que podamos asomarnos a su mundo enigmático?